Bienvenidos al podcast de Plus Performance. Capítulo número 2, Pro versus Amateur. Bueno, Pedro, a raíz del primer capítulo que hicimos sobre otras cosas con guitarra, que hicimos alguna encuesta con las personas finalmente en el podcast y nos pidieron que hiciéramos un análisis de la diferencia entre el profesional versus el amateur. Así que bueno, comencemos con esto, Pedro. Te voy a tirar a ti la primera pelota, digamos. ¿Cuál es la diferencia para ti? ¿Qué es ser profesional versus amateur? Y también el aficionado que también aparece en este tridente, digamos. Uh-huh. Yo creo que vemos como generalizado como que el pro, muchas veces la persona como que entrena de forma regular. O sea, cualquier persona que uno lo vea con la indumentaria, entrena regularmente, se preocupa un poco más de su alimentación, ¿ya? Como que casi toda la gente en común hace referencia a que este es el pro. Pero en verdad, ¿qué es el pro? Un poquito en lo que buscamos definir. En el caso del ciclismo, el profesional tiene una licencia aparte. Bueno, de requisitos sí o sí es federado, ya por partir de ese punto. A través del ente internacional, que es la Unión Ciclista Internacional, hay 3 niveles de licencias. Tenemos la licencia amateur, que es la federada tradicional, que son todas las personas que participan a través de la federación. La tercera división de ciclismo profesional, que sería el continental, que es el equipo, por ejemplo, el Plus Racing y el Stamina de acá de Chile. Ex Papa John's. Ex Papa John's. La segunda división es el Pro Team, que son los equipos profesionales que en verdad tienen una buena envergadura de presupuesto y todo, y que están optando para hacer la máxima categoría, que es el World Team, que son los equipos que están ahora actualmente compitiendo el Tour de Francia, Giro Italia, Vuelta a España, y que en verdad, son los mejores equipos de los Pro Team, que como la Champions League, si lo hiciéramos un similar al fútbol, que mucha gente como conoce un poquito de esto de las divisiones, sería eso el World Tour. Pero nos encontramos con mucha sorpresa porque nosotros pensamos que este lineamiento de categorías que al final está regido por un ente internacional iba a ser igual en todos los deportes, en el atletismo, en el triatlón. Y no, pues, ahí, bueno, nos encontramos con esa sorpresa. No sé, coméntale claro. Un poco a la gente qué encontraste tú en el caso del atletismo. Finalmente yo vi que no era así. O sea, me llamaba la atención a ti siempre cuando tú me comentabas que este es profesional, tiene licencia. Me acuerdo del tema que hablábamos realmente tú de la licencia. Y yo como que decía, ¿y en atletismo cuál es la licencia? Porque yo veía a los más secos de acá. Y yo decía, ¿y este compadre tiene licencia o no tiene licencia? Bueno, finalmente investigué bien y salí un poco de lo que yo creía, hablé con varias personas y no funciona como el ciclismo. Creo que el ciclismo es un poco más parecido al fútbol. Digamos, que tiene una base mucho mayor. Entonces, digamos, hay más lucas, digamos. Sí. Es más atractivo para la gente, Tour de Francia, etc. Entonces, en el atletismo no es así. En el atletismo tú tienes que estar federado. Eso yo creo que es un punto en común. Estar federado para ciclismo, para triatlón, para running, para todos tienen que estar federados para poder representar al país, para poder representar o a sí mismo en otras competencias a nivel internacional. Siempre tienen que estar federados, ese es el punto clave. ¿Ya? Después de eso, al menos en el caso del running, el maratón en este caso, además de estar federado, tú tienes que pertenecer obviamente a una confederación, ¿cierto? Y la confederación pertenece a la World Athletic, ¿ya? Que es como la entidad mayor que representa todo lo que es el atletismo. Entonces, ¿existe realmente el profesional en el atletismo? Parece que no. Parece que va un poquito más ligado como a, bueno, obviamente a tener marcas mínimas, rendimiento, pero también, bueno, otros les da el chance que tengan contrato con las marcas y esas cosas, como que eso podría como marcar un poquito la diferencia, más que eso. Pero me parece que es más... Claro, es más el apoyo que tienes que tener o el respaldo que tienes que tener de la federación siempre, eso es como lo clave, y tener una buena marca, eso es lo que finalmente te hace ser elite. Yo tengo una buena marca, hago, no sé, la maratón en 2 horas 40, por ejemplo, que tampoco es tan bueno, pero sí te consideran elite en competencias como la maratón de Buenos Aires. Tú creo que con 2 horas 40 en categoría hombre, y en mujeres no recuerdo cuál es la marca, más el respaldo de la federación, tú puedes optar a ir y eres considerado como un atleta elite, donde tiene algunos beneficios, donde algunas veces si tiene una muy buena marca
te pueden llevar a algún hotel, te pueden entregar una posición para salir a más adelantada, un área de descanso, guardarropía, etc. Entonces, como que esas son las únicas cosas. Aprovecho de mandarle un saludo a Gisela Álvarez, que me orientó un poquito ella como una muy buena representante de nuestro país con eso. Y claro, no tenía muchos mayores beneficios que eso finalmente. Yo también consultando, bueno, un saludo acá a Martín Baeza, que me ayudó un poquito, que lo hemos colaborado en el área de la biomecánica y todo. Y también me generó una respuesta similar, como que no existe una licencia profesional que te diferencie, entre comillas, del amateur. Al final vuelve al mismo punto, que necesita una carta de respaldo a través de la Federación de Triatlón y que te dice, inclusive para las carreras de cadena, que como el Ironman y todo, medio Ironman, que te respalda que tú tienes ese rendimiento de elite para poder competir en esa categoría. No existe como en el ciclismo, que claro, tú puedes tener la marca, puedes ser seleccionado nacional y todo, pero tú tienes una licencia, entre comillas, profesional, que eso te la entrega el equipo profesional, que el equipo profesional el que se la juega con la entidad internacional y al final, bueno, tiene que responderle a esta entidad, o sea, cumplir con algunos requerimientos mínimos, que al final eso es como lo administrativo. Por ejemplo, nos tocó a nosotros nuestra experiencia con el equipo profesional, unos seguros de full cobertura a todos los deportistas, respaldar el presupuesto, una cantidad de corredores mínimos, ¿ya? Y entonces, esas son algunas cosas que sí o sí se tuvieron que respaldar a través de la federación, de la página internacional de la Unión Ciclista Internacional, para que nosotros tuviésemos esa categorización de profesional. O si no, seríamos como, en verdad, no podríamos optar a esa opción, inclusive siendo gran parte de los ciclistas o deportistas seleccionados nacionales. Otro caso que quiero contar pequeño, un espacio pequeño, que es de Piero Caponi, que es un alumno nuestro también de triatlón, que, bueno, él ha hecho 12 Ironman completo. ¿Y qué me refiero con completo? Los 140.6, que no es solamente un poco, sino que hay que terminar con un maratón, 180 bicicleta, 3,8 nadando, y maratón finalmente, entonces es bien duro. Pero para poder haber optado a Kona, ahora que lo tiene a fin de año, tuvo que haber completado 12 carreras de Ironman completo para poder realmente optar a eso. Entonces, como no es solamente siempre pagar solamente para poder participar en algunas carreras, por ejemplo, como Kona, sino que también tienes que ganarte los cupos después de las carreras, de acuerdo a las categorías, cómo te va, tienes que ganarte el cupo, bueno, ahí tienes que hacer el tema financiero en el mismo momento. Y ahora cambió, ahora tienes que completar, me contaba que tienes que estar 12 años compitiendo en Ironman, haciendo Ironman completo, digamos, para poder finalmente optar a eso. Entonces, yo con Piero ya perdí la cuenta cuántos años le tomó. Bueno, sí, Piero comenzó a trabajar conmigo, después Bernardo tomó esta área y ya para enfrentar, en verdad, está disfrutando la guinda de la torta. Claro, sí. Pero sí, es bastante exigente. Y también yo creo que otro punto importante de diferenciación entre profesional, amateur, ahí entra la tercera definición, el aficionado. Sí, pues, sí. Que nos faltó ahí quizás también agregarlo, sí, chiquitito. Agregar al aficionado. Sí. Para mí, ahí después las personas pueden hablar o entregar su comentario. El profesional muchas veces, bueno, obviamente está asociado al rendimiento, depende de los objetivos, en el caso del ciclismo, inclusive ni siquiera de los objetivos personales, sino que los objetivos directamente del equipo. O sea, si estás ligado a un equipo y el equipo tiene objetivo ir a esta carrera y yo como de forma personal no, que yo quisiera ir a esta otra, por ejemplo el caso de Egan Bernal, que estaba nominado por la Federación Colombiana para los Juegos Olímpicos y el equipo Ineos le dijo, no, sabes que tu objetivo es otro, o sea, para nosotros como equipo es otro, entonces te bajas de los Juegos Olímpicos, imagínate, yo creo que para cualquier deportista esa es su prioridad, pero ahí donde cambia un poquito los objetivos. El amateur yo creo que es todos estos deportistas que ya se lo están tomando como ya de forma competitiva. ¿Ya? Y pertenecen, digamos, a clubes generalmente. Sí, yo creo que su lineamiento es eso, como estar relacionado a los clubes, a un grupo, a un team, etcétera, para poder desarrollarse. Y el aficionado ya es como... Más libre, más libre. Un alma más libre, creo. Sí, como más por el lado de la salud, distracción, ya más lúdico, más didáctico, como que va un poquito por ese lado. No sé si... Tal vez no hay tanta estructura de una planificación o algo que pueda llevar a algo, sino que solamente lo hacen muchas veces por disfrutar o por cuidar su salud,
que es súper importante y muy válido, me parece. Y ahí donde, bueno, los pro, amateur y aficionados, es donde comienza a uno como a generar los lineamientos también como entrenador, ¿no? Porque como entrenador en el área profesional, obviamente el factor clave es el rendimiento, ¿ya? Y dejando inclusive de lado dos otras aristas que podría haberse visto varias estrategias, tanto nutricional como también de entrenamiento, por ejemplo, lo que es salud y también fitness, o sea, cómo te ves estéticamente, ya da lo mismo, si mientras tú rindas, independiente el físico que tú vas a tener, ya, estéticamente hablando, ya. No. Para los matrimonios y esas cosas no se ve muy bien, digamos. ¿Te acuerdas, por ejemplo, no sé, uno de los casos como que te preocupaba cuando te casaste? Por ejemplo, no, si estoy muy flaco no me va a ver bien en el terno. Sí. Y cosas que en los pro, no, lamentablemente. Es así nomás. Es así nomás. Pues, uno que no es pro, uno quiere ser pro de repente y como que, oye, no te queda la ropa bien, pues, oye, no te puedes ir así, porque sí. Como que da un poco de vergüenza de repente. Y bueno, el amateur ya uno como entrenador ya comienza ya a mezclar un poquito con el ámbito de salud, ya, o sea, no estoy dispuesto a arriesgar cierta estrategia porque es un deportista amateur, o sea, tengo que impactar en su salud, que en verdad no le puedo acortar su vida útil, entre comillas, como deportista, porque al final el amateur también se proyecta como hacerlo como casi toda la vida. El pro es como casi, en verdad tiene una carrera corta versus cualquier carrera otra profesional, donde tiene 10, 12 años de carrera, entonces cada cosa que haga, que realice, tiene el tiempo contado, una cuenta regresiva. Y el aficionado, por otro lado, es directamente salud o inclusive distraerse, o inclusive hasta puede interaccionar o interferir en estos dos aspectos, pero al final va por otro lado. El cicloturismo también. Cicloturismo, sí, que terminan, no sé, se hacen 200 kilómetros. Hay algunos alumnos que están en las Dolomitas y todo ahora, que les mandamos saludos. Y no sé, terminan con una copa de vino, su asado, y como que en el área del rendimiento eso es imposible, o sea, no pasaría. Estaríamos evaluando otras cosas. No sé qué más puede... No, se me ocurren hartos casos más, pero bueno, por temas de espacio de podcast, no se pueden como entrar a detallar un poco más, pero bueno, también la forma de cómo llevan la vida cada uno. El estilo de vida de estos tres personajes también son muy distintos, entonces el rol de entrenador también se tiene que adaptar a eso. A veces uno cree que, bueno, tiene cosas que son muy complejas y otras que son muy simples. En el caso de los profesionales hay cosas muy simples de planificar y otras cosas muy difíciles. En el amateur lo mismo. A mí me pasa, por ejemplo, en el caso del amateur que claro, que su vida de repente en algunos es como muy ordenada. Y entre comillas lo que hablan uno de los seguidores que yo tengo es de tener una vida aburrida. Ojalá que tu vida sea lo más fome posible. Un monje. Sí, porque lo más aburrida posible. Porque si tu vida es lo más fome posible y más estructurada y plana, tus rendimientos van a ser mucho mejores que si tu vida... Una vida social activa. Claro, que si tu vida tiene más cosas, que el estrés, que esto, que lo otro, que acá. Entonces, ahí también las cargas de entrenamiento que uno le puede dar a un amateur tampoco son iguales que las cargas que le puede dar también a un profesional. Entonces ahí... Al profesional uno le puede dar más carga, más intensidad y arreglar un poco más, como decías tú, el tema de la salud. Y muchas veces jugamos al límite. Y ese límite también depende mucho del tiempo de descanso que la persona tenga. Y ese tiempo de descanso generalmente cuando se le están jugando, lo tienen. ¿Sí? Si no, el otro, el amateur, no tiene ese tiempo de descanso para poder hacer, porque tiene que seguir produciendo, tiene que seguir trabajando, generando dinero. ¿Ya? El profesional también tiene que generar dinero, pero lo genera de esa forma, entonces apuesta todo por eso. Sí. Entonces, claramente también la forma de entrenar, como hablábamos en el episodio anterior, son muy diferentes. No pueden entrenar los amateurs generalmente como en elite porque, o sea, es completamente diferente. Igual los errores se pagan más caro en el profesional, ¿ya? Obviamente siempre el generar el error es parte del conocimiento. Uno como entrenador también va conociendo al deportista a través de estos mismos errores, o sea, de probar una estrategia que no funciona y generar adaptación y así sucesivamente. O a veces uno tiene la suerte de apuntarle directamente a la estrategia que funciona, pero muchas veces no es así. En el profesional sí vale caro este error, ¿ya? Entonces la preocupación tanto del deportista es como más instantánea desde el momento. El aficionado al amateur no,
como ocurren tantos sucesos en su vida ya, durante el año, que por ejemplo puede llevar todo bien, pero nos cortó la temporada, no sé, unas vacaciones familiares. Y la estrategia también, vaya a tener que hacer algunos cambios y modificaciones y eso, entonces tienes más chance al rango error y más tiempo también. Las prioridades claramente son diferentes. Y de eso mismo, bueno, del cometer del error, también está todo lo que es estrategias nutricionales. El deportista pro está más sujeto a nosotros a probar cosas que en verdad están 100% seguras, ¿ya? O también ir más al grano, como los recursos también son más limitados, donde hay tantas cosas que abordar, también vamos más al grano. El deportista aficionado amateur muchas veces tampoco se asesora, entonces prefiere probar a través de su mismo error, como está dispuesto a cometer ese error, a comprar cualquier tipo de suplementación. Total, no sé, me apareció por TikTok ya que este suplemento, no, este es el que ayuda o el que están usando los profesionales, entonces ya yo lo compro porque me debería funcionar. O implementación, lo mismo, no sé qué ha experimentado tú. Finalmente, las cosas que están como más demostradas son las que las más básicas tenemos acá. Aprovechamos de destacar a nuestro patrocinador de SEO Sport. Y aquí hay unas cositas que son clave para el entrenamiento tanto amateur como profesional. Porque, y de mayor evidencia, claro, o sea, de evidencia tipo A. Claro, si tú eres aficionado y de repente entrenáis una vez en la semana, quizá no sé si te sirva tanto esto, pero si eres amateur y tiene hartas cosas, harta demanda y hartas cositas, creo que las tres claves, digamos, desde el punto de vista de la experiencia, la cafeína, la creatina y esta cosita aquí, que también esto, bueno, si tiene una alimentación saludable, balanceada y tiene unos requerimientos de proteína suficientes, se puede como contrarrestar con esto, pero generalmente uno no puede hacer eso porque una vida de amateur también es tan desordenada y realmente los requerimientos son tan altos que creo que estas son las tres más importantes que pueden tener en su entrenamiento. Resumiendo, yo creo que hay tres cosas de alta evidencia que son ayudas ergogénicas: la creatina, la cafeína y el carbohidrato. Esto obviamente con objetivos de rendimiento. Y como suplementación está siempre de la mano la proteína para cumplir los requerimientos nutricionales de toda alimentación. Yo creo que eso es lo sagrado, que al final en todos los deportistas como profesionales va un poquito de la mano. Obviamente van variando a través de la temporada y del objetivo, pero son los que van a estar siempre presentes. Oye, demos un tips para la gente ahí, para que lo tengan en consideración. No es que yo se lo recomiende, oye, háganlo, porque... No, porque va a depender. Va a depender, siempre depende de todo, pero también el paracetamol también ha mostrado buena evidencia que también baja un poquito estos niveles de dolor muscular, de repente en competencias largas, ¿cierto? Y eso, bueno, y uno de los errores que cometen muchos los amateurs, hablando del paracetamol, que está relacionado un poquito de la percepción al dolor, el esfuerzo, muchos utilizan los antiinflamatorios. ¿Cachai? Como, o sea, hice pesa, quedé todo dolorido, machucado, antiinflamatorio. Y no, hay mucha evidencia que es como no lo hagas. Rompes, interfiere en todas las adaptaciones que estás buscando. O sea, el proceso inflamatorio natural que se debe generar después, no puedes cortarlo. No. Entonces ese es un pequeño una pequeña ventanita respecto a los temas que estamos hablando. Entonces, la invitación, entre comillas, al amateur es como asesorarse. Hay nutricionistas que están totalmente full dedicados a esto, que al final, en vez de comprarte una suplementación, un complejo vitamínico full completo y sobrecargar tus riñones, tu páncreas, etcétera, en algo que capaz que ni siquiera necesites, por todo ejemplo, se va eliminando nomás. Se va eliminando y estás ocupando tus riñones solamente, no sé, para poder eliminar ese exceso, por ejemplo, de complejo B, que es uno de los típicos vitaminas, que capaz que ni siquiera lo necesites, o hierro en algunos casos. Entonces te va a estar inclusive perjudicando. Asesoría profesional siempre de la mano. Y eso, bueno, en el pro siempre va a estar asociado, siempre eso como que va cambiando entre estos tres puntos, entre el aficionado, el amateur y el pro, donde el aficionado por lo general cero asesoría, mucho de red social y otros medios donde va recibiendo información. El amateur ya se va armando de este pequeño equipo y los pros ya inclusive heredas este equipo, ¿ya? O sea, si te pasa un equipo ya viene todo el equipo armado, entonces tú tienes que verte por inclusive si ya te gustó, trabajaste con un profesional, por ejemplo lo que nos pasó con Vicente Rojas, que trabajaba conmigo y pasó al equipo profesional y como que, chao bicho, fue un gusto de ser parte de esta cadena para que llegara a profesional,
pero listo, tienes que heredar. Y si se cambia de equipo también puede tener todas las competencias el entrenador que está trabajando ahora, pero lo va a tener que dejar para el equipo que va a estar trabajando. Bueno, hablabas tú antes en backstage, hablamos de los 120 gramos de carbohidratos en el entrenamiento. Entonces, si viene alguien, por ejemplo, que es amateur y está partiendo y dice, ya, los 120 compadre, gramos de carbohidratos. yo voy a tener esta competencia el fin de semana y yo quiero que me vaya bien. Vamos, ¿cuántos sobres tengo que tomarme yo? Que leí yo que son 120. Todos los pros están comiendo entre 120 gramos de carbohidratos. Por hora. Entonces, 120 gramos de carbohidratos. ¿Cuántos kilos tengo que llevar para la carrera? Porque la carrera es larga. Entonces, ¿será recomendable, crees tú, que esa persona que no ha probado antes eso vaya con los 120 gramos de carbohidratos? Mira, primero el cuerpo humano no sé si está diseñado para absorber tanto. Hay un tema de adaptación de estos transportadores, de estos carbohidratos, GLUT1 y GLUT4, ¿ya? De poder generar esta función. Entonces, en verdad hay que como entrenar la tripa, como hablan los españoles, como primer punto. Y lo segundo es que, por ejemplo, para un amateur, no sé si se lo recomendaría. Está como, bueno, en el profesional hay que correr el riesgo, porque es lo que está generando evidencia como rendimiento. Pero en el amateur o el aficionado, que es donde su fin es la salud, no sé, porque todavía no hay evidencia de qué está pasando con esos carbohidratos que no están siendo asimilados. Porque capaz que tu cuerpo solamente puede asimilar 60 de los 120. ¿Y qué pasa con esos otros 60? ¿Qué pasa con el páncreas? Con esa respuesta insulínica. Entonces, no sé, yo lo recomendaría que como que un poco más de freno a esto y ver un poquito que la ciencia no hable. No directamente, no, que está de moda, que los atletas profesionales están usando esto, están entrenando de esta forma, o lo típico, por ejemplo, los 30 kilómetros para los maratonistas, como que es casi sagrado, como los maratonistas amateurs lo ven y dicen, no, que tengo que sí o sí, antes de enfrentar una maratón, hacer 30K. Sí, no sé por favor. No es. Los que me están escuchando acá, los que corren maratón, por favor, escúchenme. He tenido ya 12 años de experiencia en esto y por favor dejen de hacer todos lo mismo. 30K. Hay que hacer la tirada larga de 30 kilómetros, sí o sí, porque si no, no voy a llegar. Error, pero sí o sí, error, eso no se hace. Si tú tienes una capacidad física inferior a la persona generalmente que puede hacer 30 kilómetros, no hagas 30 kilómetros porque te vas a reventar y tus resultados no van a ser los mejores. O sea, tengo muchos casos, o sea, ya es como, ya me aburro de decirlo ya, que no todos tienen que hacer los 30 kilómetros. Ese es un tema que ya debería estar quedando obsoleto ya en el pasado, porque 30 kilómetros para alguien que se demora 30 kilómetros en 4 horas, o sea, va a entrenar 4 horas y la semana entrenar y otras más y no eres capaz, te reventaste. No, por favor, dejen de hacer. Y yo siempre les recomiendo, no entrenen por kilómetros, entrenen por tiempo. El cuerpo no entiende de kilómetros, el cuerpo entiende de tiempo. ¿Cuántas contracciones musculares hago en cierta unidad de tiempo? No cuántos kilómetros hago, porque no es lo mismo, obviamente, una persona que haga 30 kilómetros que se demora muy poco versus una persona que se demora mucho tiempo. ¿Ya? Así que eso, por favor, que quede zanjado y ya, sí. Que se acabó el tema y no hay más discusión. No. Se acabó. Por favor, ya, listo. No hay que cumplir, no hay que una checklist de distancia para que en verdad te asegure tu éxito deportivo. No existe eso. O sea, por ejemplo, no sé, tu prueba es de 180 kilómetros, ya, si no hago 180 antes, o inclusive con más cavernícola aún, hago 200 kilómetros, porque si hago 200 estoy preparado por los 180. No, hay que evaluar los requerimientos, bueno, como lo hace cualquier profesional, yo creo. No creo que sea el más capo del mundo, sino que una primera etapa, los requerimientos propios fisiológicos para la competencia, y luego los requerimientos específicos de la competencia. Entonces, yo creo que esa es la forma como un poquito más de abordarla, no cumplir un checklist de distancia, porque eso no es el éxito deportivo, no te lo va a generar. Así es. No te lo asegura. Vámonos al tema, pero de la tecnología. De tecnología. Un poquito. Hablando de eso mismo, porque, por ejemplo, no sé, lo mismo deportista amateur o nosotros, todos en general, que comenzamos a experimentar con la tecnología, todo esto traen algoritmos por distintas marcas. Entonces, muchas veces nos basamos de estos algoritmos y, no sé, ¿puedes comentar un poquito de los casos que hemos visto? Bueno, hay hartos casos, pero claro, muchas veces estos algoritmos también tienen mayor rango de error porque la gente también deja de usar el reloj. Sí, o no complementa o no sube los datos a la misma plataforma, el perfil no está completado con su peso, su estatura, edad, umbrales. Entonces, yo creo que para que esto funcione, yo creo que tengo alumnos que funcionan relativamente bien, pero son los más mateitos. Uh-huh.
las estimaciones son bien cercanas a lo que realmente uno cuando evalúa finalmente tienen. Pero si te sacáis el reloj constantemente, no, es que yo en la noche me lo saco, yo cuando me lo saco muchas veces en el día, como que tiene mucho rango de error. Pues si el reloj tampoco es tan inteligente, digamos, para poder adivinar. saber lo que tú estás haciendo cuando no lo estás usando. Pues en el fondo es como medio ilógico. Pero hay algunos rangos de error que son súper garrafales, creo yo, y que eso deberíamos conversarlo un poquito para que no siempre, sobre todo si no cumplen eso de la utilización, le crean ciegamente al reloj. El consumo de oxígeno, por ejemplo, el VO2 Max, en el reloj muchas veces está sobreestimado de lo que realmente, pues no sé, es tu caso, por ejemplo, si has visto algún deportista que hayas tenido que le indica, no sé, un consumo de un número y después le toma realmente el consumo y otro. Sí, mira, yo creo que al hablar de los algoritmos o de todas estas plataformas inteligentes, yo en verdad fui conocido mucho en Chile por comenzar a utilizar estas plataformas de análisis, estimaciones, pero hay que ser consciente que tampoco es así tan a rajatabla, porque estos algoritmos o estas fórmulas, estas curvas de potencia y todo, está asociado a que nosotros vayamos alimentando este algoritmo con información diaria, distintos tipos de esfuerzo para que esté lo más cerca de lo posible, pero aún así, siempre la recomendación es hacer las evaluaciones de laboratorio, las que ya tienen como evidencia que realmente me está marcando lo que yo quiero evaluar. Entonces, por ahí yo creo como que partir. Y en uno de los casos del consumo, en el caso del ciclismo, con estos algoritmos, donde más error he visto con las personas que, en el ciclismo, que menos pesos tienen. O sea, con personas de bajo peso, estamos hablando debajo de los 65 kilos, me genera una sobreestimación así brutal. No sé, donde casi todo el mundo con un buen nivel competitivo me marca 78 de consumo, 80 de consumo, que en verdad, para encontrar una persona de 80 de consumo es una en 1.000.000. Bueno, también falta un poquito más de desarrollo tecnológico y eso va siendo día a día un poco mejor y también a nosotros nos va dando mejores herramientas para nosotros hacer nuestro propio análisis, porque muchas veces puedes tener muchos datos, mucha información, pero ver a la persona y conocerla dentro de todo el aspecto, lo que conlleva una persona, porque no solamente es números, sino que también hay otras cosas. Nos da buenas herramientas para poder tomar decisiones. Esas son las decisiones finalmente las que hacen que la persona mejore o que no mejore finalmente. Y yo creo que es donde diferencia un poco el entrenador, porque ahora es como, claro, como que un entrenador pueda manejar datos, ya como inclusive como que te sube a un estándar y todo de que dice, no, este ya es buen entrenador porque muestra datos, no sé, los entiende entre comillas, pero muchas veces no es así, solamente lo hacen por tendencia, por moda. Ahora hay un tema que existe una sobreinformación, una cantidad de analíticas, datos y todo, propuestas nuevas, que inclusive que aparecieron, generaron moda y después ahora nadie se acuerda. En el caso del ciclismo está el VL Max, el Alpha 1 que apareció de moda, que era como la gran tendencia y ahora casi nadie se acuerda, en verdad. ¿No somos robots? No, para nada. No somos robots. Con respecto a eso mismo, Pedro, te quería comentar el tema de una de las alumnas que tengo yo, que para mí fue como la alumna revelación del año pasado, pese a que ella no ganó la Maratón de Santiago, nada. Bueno, tengo varias alumnas que han sido bien destacadas, pero quiero hacer como la mención de una, que ojalá que no se enoje porque no le gusta que la mencione mucho, pero ella es Miriam, es una deportista de trail running, que estuvo mucho tiempo entrenando, ¿cierto? De manera tanto autodidacta como también con algunos entrenadores. Bueno, hace muchos años también, yo también la tuve como alumna. Ella no veía un avance, un progreso en su rendimiento físico. Hasta que llegamos acá y yo le dije, conversamos un día y le dije, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tú puedes mejorar mucho más. Y quiero que tú mejores y que tengas realmente lo que tú esperas para lo que estás haciendo. Porque en el fondo tú estás destinando tiempo, recursos, muchas cosas. Tiempo familiar. Exactamente, para lograr algo en el fondo y disfrutar lo que estás haciendo. Si también eso es muy válido. Entonces, ¿qué hicimos? La evalué y entramos al temible test de lactato. ¿Y por qué temible test de lactato? Porque nadie quiere asumir su realidad. Sí, yo creo que eso pasó en la materia. ¿Te acordáis de nuestra tesis? Que más, los primeros problemas que encontré en mi vida como profesional es eso. O sea, lograr categorizar a las personas como, por ejemplo, no, es que yo he hecho
4 veces Pucón. Entonces yo me autopercibo de cierto nivel, cierto estándar, y nos encontramos con esta prueba de laboratorio que al final había una categoría internacional y donde las gran personas de este grupo, de este club, que obviamente fueron voluntarios, fueron categorizados como casi desentrenados y aficionados así como nivel malo, para decirlo de cierta forma. Entonces yo creo que gran parte de los amateurs, aficionados o deportistas en general, inclusive los pros, es como que te categoricen. Y ese es uno de los grandes miedos. Y eso creo que es parte de dejar el ego de lado. De lado, sí, el ego de lado. El ego, porque el ego es el gran enemigo de los deportistas. Cuando tú crees que no, tú eres mejor de lo que realmente eres, estás autoengañándote. Y ahí es donde pasa un típico error, por ejemplo, me ha pasado, que por ejemplo, no, profe, yo quiero primero entrenar para hacerme la evaluación. Le digo, no, hombre, es primero evalúo y con esas herramientas podemos entrenar, no es al revés, porque ya están, cuando ya entrenaste, ya hiciste modificaciones, inclusive ya hiciste modificaciones y ya no puedo volver atrás, ya en verdad acortaste toda tu temporada. Y eso es claro, la evaluación. Y como cerrando un poquito el tema de Miriam, que te contaba antes, ella la evalué finalmente, ella creía que estaba haciendo su zona 2 en lo que le indicaba el reloj. Ya, el estimativo. El estimativo. Entonces, no, yo hago mi entrenamiento en zona 2, me decía. Entonces yo, ok, pero tu zona 2 yo creo que está un poco alta. O sea, estaba corriendo un poco más rápido de lo que yo creía que realmente debería estar haciendo. Entonces dijimos, ya evaluemos, la evalué. Finalmente sacamos que su zona 2 estaba mucho más abajo de lo que ella creía. Uh-huh. Si ella, por ejemplo, tenía que correr, no sé, pongamos un ritmo X, a 5 km por hora, ella hacía su zona 2 a 5, y yo le dije, tienes que hacer tu ritmo a 7 km por hora. Que no te voy a dar los números exactos, uh-huh, pero mucho más lento de lo que realmente estaba haciendo. Casi tan lento como que ella sentía que realmente estaba casi caminando o era algo muy humillante para ella. Entonces como que le da una lata tremenda, como que se desmotivó un poco. Y yo como que, tranquila, vamos a lograr el objetivo. Igual te la jugaste. No, me la jugué. O sea, yo dije, si tú, casi como estas negocios cuando te dicen, si no te damos los resultados, te devolvemos tu dinero. Uh-huh. Yo dije, no, yo estoy seguro que de esta forma va a mejorar. Claro. ¿Qué pasó finalmente? Llegamos al momento de competir, porque tenía que haber una competencia, a la misma competencia que había ido el año anterior, y bajó en 21 kilómetros, porque eran 21 kilómetros, bajó 24 minutos. O sea, una cuestión de locos, 24 minutos. Después de eso corrió maratones, y ahora tiene un nivel físico y un rendimiento, pero diferente. Fenomenal en versus lo que ella tenía antes. Entonces como que quedé súper contento y aún así me da más seguridad en de repente decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer a este ritmo, este es tu ritmo que te corresponde, no el que tú crees. Como me acuerdo que tú una vez decías, como, esto no es un menú. Sí. ¿Cierto? No, un menú de elegir. No, pasa así, especialmente los que están recién llegando a entrenar, como, no, es que profe, yo hago esto. Me queda cómodo. Me queda cómodo, no. Pero muchas veces no. Claro. Y eso, bueno, los pros lo tienen más asimilados, que tengo que hacer esto, aunque no me guste, no me entretenga. Obviamente uno siempre trata de balancear un poco esto, para que obviamente es parte de tu vida, también te quiere entretener, pero sí, no es un menú. Con Catalina Soto te pasó, ahora clasificada a los Juegos Olímpicos, y el tema es, en ella también, la importancia de la evaluación. Hubo un cambio grandote, además, muchas veces casi todo el mundo aficionado amateur cree que el rendimiento va en la acumulación de competencias. Ya un poquito comentando la experiencia que tuvimos con ella. Ella el año pasado estaba en un equipo continental, que es de tercera división, ya más profesional, obviamente en Europa se desarrolla mucho más, pero donde era un equipo de menos, entre comillas, presupuesto, Catalina competía muy seguido. No sé, llegó una vez en un mes de 30 días, competir 20 días. Entonces, el nivel de competitividad, sí, y uno diría, como pensamiento amateur, no, entonces Catalina va a mejorar un montón porque está compitiendo mucho. La competencia te hace forzarte tus límites más allá de tu propia cabeza, te esfuerza más, te motiva más para empujar tus límites, pero no es así. Este año lo pudimos en verdad comprobar, donde pasó un equipo de mayor categoría y donde tiene un calendario mucho más marcado, más pausado, dan los espacios para prepararse, dieron los espacios, respetaron los espacios para preparar su selectivo, donde tuvimos que hacer un cambio rotundo, sacrificar un poco la crono para poder definir bien la competencia. Y claro, nos dio ese espacio y tuvimos cambios rotundos. Hicimos test de lactato antes de irse,
al volver, y no sé, para compartir algunos datos, por ejemplo, ella a los 300 watts, ¿ya? Ella generaba antes de irse 9.4 milimoles de lactato, o sea, al límite ya de su capacidad, pasado su capacidad aeróbica, ya con mucha contribución anaeróbica, y a lo que volvió ya eso marcaba 3.3, o sea, totalmente aeróbico, un ritmo intermedio que ella podía sostener por mucho rato. Entonces tuvimos cambios grandotes. Su último escalón también del test fue 300 vatios esa vez, antes de irse, y ahora fueron 340 vatios, 40 vatios de diferencia. Para una persona que pesa poco, como una dama, es mucha diferencia en lo que es rendimiento. Entonces, claro, yo creo que respetar esos entrenamientos es clave, y evaluarlos, obviamente, si no, nunca lo hubiese sabido. Lo que no se evalúa, no se mejora. Exactamente. Así que... Pedro, el último puntito, que lo hemos alargado más este podcast. Sí, ¿no? sí. Está entretenido, ¿no? O sea, ojalá que lo estén disfrutando. Que nos pidieron mucha gente como sí. profundizar un poquito más, así que sí. le estamos dando un poquito el gusto a la audiencia. Sí. El caso del test de lactato. La gente muchas veces no entiende qué es el lactato o qué es el ácido láctico. Se confunde. Entonces, cuando tú tienes un entrenador que entiende muy bien esto, te cambia un poco la forma como tú como alumno también entiendes lo que estás haciendo. Yo trato siempre de explicarle al alumno lo que está haciendo para que se haga parte, ¿cierto? Porque si se hace parte y entiende lo que está haciendo, tiene mucho sentido hacer las cosas. Porque si a ti te dicen, oye, esto, qué sé yo, y no entiende por qué hacerlo, no lo va a hacer, o no lo va a hacer tan convencido, ¿cierto? Uno tiene que estar como con la convicción clara que realmente está funcionando o tiene un objetivo, ¿ya? Con respecto al lactato, quería hacer alguna mención allí que nosotros trabajamos. Bueno, el lactato finalmente queríamos también dejar en claro que no es algo malo, como se decía antes, que el lactato era como lo que te generaba dolor, el lactato era lo malo. Que la terminología era llamado por ácido láctico, que al final... Un residuo, ¿cierto? Sí. Que te llegó el ácido láctico y te moriste. Ya no, sino que no. El lactato en realidad es un sistema que te permite transportar energía en tu torrente sanguíneo para ser reutilizada. En el fondo es energía que puede ser reutilizada cuando entra nuevamente a la célula del ciclo Krebs y se inicia nuevamente la obtención de energía. Entonces, tener claro eso, que el lactato no es algo tan malo. No es el enemigo. No es el enemigo, es no importante. El culpable de la fatiga ni nada. Dentro de eso también nosotros tenemos que optimizar muchas veces ese lactato para que sea rápidamente utilizado, más que nada. Ese es el tema. No es malo que tengamos lactato, lo importante es que ese lactato no esté dando vueltas sin ser utilizado. Y para eso, y para que sea bien utilizado, tenemos que entrenar. Pero eso sin evaluarlo no vas a llegar nunca al clavo, es muy difícil. Con las estimaciones, con lo que hemos hablado, con la tecnología y todo, tiene rango de error. Muchas veces los test indirectos, por ejemplo en el ciclismo, muy de moda el FTP, muchas veces, o esfuerzo de 20 minutos, muchas veces no te dice qué metabolismo contribuyó para poder generar esa potencia o esa marca. En el atletismo, el test de 5 kilómetros, no sabes cómo llegaste a esos 5 kilómetros, es una marca, pero no sabes cómo. Entonces, ahí la invitación es a generar la evaluación, a destinar parte de esos recursos a esto. Así que yo creo que con eso ya iríamos cerrando este capítulo e invitar a que nos escriban las consultas y obvio, no sé, ¿qué más puedes compartir? Los dejamos invitados a que nos puedan ver en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, ¿cierto? Y también en Spotify, donde vamos a dejar también ahí un pequeño cuestionario para que puedan responder qué les gustaría a ustedes que pudiésemos hablar en el tercer episodio de este podcast. Y también cualquier comentario también nos pueden ir haciendo, a ver si les gustó, si no les gustó y si seguimos con esto, no, porque yo al menos hoy día lo pasé súper bien. Sí, se nos pasó. Es más, nos pasamos el tiempo. Nos pasamos el tiempo acá, nos están mirando feo aquí. pero eso, chicos. Eso. Así que... Nos vemos hasta la próxima. En un mes más, al regreso a los Juegos Olímpicos. Así que pero sea los Juegos Olímpicos, ahora, así, a ese nivel estamos, Planet Performance. Así que eso. Nos vemos. Bien. Chao.